Cuando mi hija mayor tenía 4 años y mi hija menor tenía 1 año, yo me acuerdo que yo las quedaba viendo, cerraba los ojos, 60 segundos, minuto y medio, me dormía y me despertaba, no ha pasado nada, me despertaba totalmente revitalizada y recargada de energía. A veces cuando tenemos un problema muy grande que resolver o tenemos muchas cosas que hacer, es fácil convencernos de que no podemos tomarnos un pequeño descanso. Sin embargo, la investigación muestra que cuando tomamos esos pequeños descansos, tiene una relación sumamente positiva con nuestra productividad y con nuestro bienestar. O sea, te sirve a vos y te sirve en tu trabajo. A mí me gusta pensar que yo tengo algo en común con Dalí, con Aristóteles y con Einstein. Vos sabés que eso que yo hacía cuando mis hijas estaban pequeñas se llama hipnagogia y es sinónimo de tomar pequeñas siestas a lo largo del día. Dalí dice que él tomaba pequeñas siestas y se sentía totalmente recargado a nivel físico y a nivel mental. Él agarraba una cuchara, empezaba a dormir y ponía un plato vuelto en el suelo. Entonces con la cuchara, cuando se le caía, hacía un sonido y eso lo despertaba. Eran mini siestas, pero dice que a él lo recargaban completamente. Aristóteles hacía lo mismo, tomaba pequeñas siestas a lo largo del día. Einstein hacía lo mismo, tomaba pequeñas siestas a lo largo del día y además dormía 10 horas en la noche. Winston Churchill dice que tomaba esos pequeños descansos y que le permitían a él lograr el doble en su día por haberlos tomado. John F. Kennedy y su esposa Jackie hacían lo mismo, tomaban descansos de 1 a 2 horas al mediodía. ¿Cuál es mi punto? Mi punto es descansa porque vas a ser más productiva. Tené la plena confianza. ¿Sabes qué es lo que pasa? Que cuando descansamos, eso nos permite tener esa espaciosidad aquí adentro. Nos permite accesar y regenerar la creatividad, generar esa creatividad en ese momento de descanso. Nos revitaliza, nos da vida y además nos permite tener esos espacios de reflexión para poder ver las cosas que están funcionando y las que no. Así es que los quiero invitar hoy a tomar el descanso como un regalo. ¿Te ha pasado que a veces estás con una situación muy difícil que no estás pudiendo resolver, un proyecto, un algo? Te tomas un descanso y de repente tenés como un estallido maravilloso de inspiración y lográs resolver aquello en lo que estabas trabajando. Toma descansos, velos como algo estratégico. Date una salidita, anda, date una caminadita por el parque, lleva a tu perro a pasear, tomate un descanso, un break de alegría, hace cosas que te den alegría, reíte por un rato, tómate un café, tómate un té, date una bailadita capaz que tal vez. Si sos una persona de fe, aprovecha ese pequeño espacio para darle gracias a Dios. Mira, Dalí, uno de los artistas más prolíficos y versátiles del siglo XX. Aristóteles, uno de los más grandes filósofos y famoso por sus contribuciones a la ciencia. Einstein, premio Nobel de Física, capaz que el científico mundialmente más reconocido. Todos nos hacen hoy una invitación a descansar. Si querés lograr más y ser más productiva, descansa. Tomate esos breaks a lo largo del día. ¿Y vos? ¿Qué vas a poder lograr? Capaz que el doble si te tomás esos descansos a lo largo del día. Espero que te haya gustado y te haya servido esto que conversamos el día de hoy. Tomémonos un descanso y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.